Ahora sí que se oye. Bien, problemas técnicos, suerte que estamos en familia, ya borraremos esta parte de la presentación. Está bien, una clase más de nuestra Fundación Bíblica. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de adoración de siervos y tendremos un PowerPoint que creo que también vamos a estar enseñando. Si puedes ponerlo ya en pantalla, así ya lo tendremos, esa presentación. Creo que lo vais a ver. Gracias, muy bien. Vamos a la diapositiva que te he enseñado, la última, sobre Oseas, el libro de Oseas. Empezaremos ahí esta tarde sobre la necesidad de conocer al Señor y avanzaremos con los frutos del Espíritu en el servicio cristiano. Antes de hacerlo, quiero dar un anuncio rápido, muy rápido. Recordad que este viernes tenemos el taller de supervivencia. Necesitáis las mochilas preparadas, necesitáis los kits de supervivencia y ya hay un buen grupo de personas apuntadas, creo que son como 26 las que están apuntadas, es un buen número y vamos a trabajar duro. Creo que al final van a ser, yo dije 2, 3 miembros del ejército, tal vez sean hasta 5 miembros del ejército activo y algún retirado también que va a estar por ahí dando vueltas. Así que va a ser muy bueno. Os animo a que podáis estar. Si no podéis estar junio, podéis verlo a través de internet. Algunas de las cosas las vamos a presentar en directo. De hecho, hablaré con Tony para llevarnos el cable, hacer una conexión en el campamento y así tener internet directa para poder transmitir. Muy bien, Sergio, buenas tardes. Somos Pili y Benito, aunque ponga Sergio Soray. Gracias, Pili, por esa aclaración. Muy bien, me alegro que estés ahí. Vamos a orar, si os parece, y empezaremos con nuestra clase, siguiendo la importancia de adorar al Dios que conocemos y el peligro de servir a un Dios que no conocemos. Vamos a hablar de ello hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por el gozo de estar aquí, por esta tarde de estudio bíblico, Señor, de la Fundación Bíblica. Gracias que esta clase de este año no solo está llegando a las mentes, dándonos información, pero lo que está siendo más importante está llegando al corazón, a lo más íntimo del alma. Y te pedimos, Señor, que esta hora alrededor de tu palabra sea una hora de crecimiento espiritual, de reto, de comunión contigo, que podamos, Señor, de verdad conocerte más. Eso nos llevará a servirte mejor con un corazón apasionado por ti. Y eso es lo que te pedimos. Quieras tú ayudarnos, enseñarnos y dirigirnos. Te lo pido, Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, antes de entrar en materia, no quiero olvidar algo que os quería decir como necesidad de estudio para este año. Es leer el Nuevo Testamento durante este curso. No es tan difícil, no es toda la Biblia, son simplemente los libros del Nuevo Testamento y en especial empezando los Evangelios. Quiero que podáis hacerlo, quiero que realmente toméis tiempo. 3 capítulos al día os hace leer toda la Biblia en un año. Así que si leéis 5 capítulos al día, vais a leerla rápido. Y quiero pediros, como estudiantes de la Fundación Bíblica, que la palabra de Dios forme parte de vuestro diario vivir y de vuestra relación con el Señor. Estas clases que estamos tomando este año están enfatizando la necesidad de servir al Dios conocido, como hizo el Señor Jesucristo, conocerle más y ver su ejemplo. Y no hay manera mejor que leer las Escrituras con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro corazón. Ese es el énfasis. Ahora vamos a ver lo que tengo ahí en pantalla. El pasaje se encuentra en Oseas 4:6. Es un pasaje muy conocido. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento? Eso es una buena pregunta. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Son palabras muy fuertes del profeta Oseas. Y empiezo con esa pregunta, ¿qué tipo de conocimiento? Leía una cita de un predicador bastante conocido que dijo, le preguntaron, ¿cuál es el mayor problema de la iglesia hoy? Su respuesta fue, la iglesia no sabe quién es Dios. ¡Wow!
El mayor problema de la iglesia hoy es que no sabe quién es Dios. Nos hemos centrado muchísimo en los programas, las actuaciones en directo, los grupos musicales, la música que nos gusta, programas para toda la familia. Hay iglesias en Estados Unidos, ¿cómo no?, que antes de abrir una iglesia se hace una especie de entrevista, encuestas en el barrio donde va a abrirse la iglesia, para saber qué es lo que la gente desea, qué es lo que es necesario. Entonces a lo mejor dicen, necesitamos un gimnasio, o necesitamos a lo mejor una sala de cine, y abren la iglesia con esas necesidades para que la comunidad, el barrio entero, pueda asistir a la iglesia y tener ahí lo que necesitan. Y no os engaño, hay iglesias, locales de iglesia, con piscina y con gimnasio impresionantes, que están dando a conocer a la sociedad, a la comunidad, religión, conocimiento religioso, pero no conocimiento del Dios vivo. Ahora, esto que os hablo es también un peligro que podemos correr nosotros. Nosotros aún en una iglesia pequeña podemos enfatizar tanto intentando alcanzar el evangelismo, por ejemplo, la actividad con los niños. Y no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que sea malo evangelizar o hacer actividad con los niños. Al contrario, nosotros lo hacemos. Lo que estoy diciendo es que podemos poner el énfasis en el lugar inadecuado. Porque el conocimiento que más necesitamos es el conocimiento de Dios, de quién es Él y de cómo es Él. Y podemos también servir al Señor en el poder de la carne. Ahora, esto es chocante, pero es una realidad. Muchas iglesias, y pongo la palabra iglesia en paréntesis, en comillas, corchetes, lo que hacen es incluso contratar a personas con talento, que cantan bien, buenos músicos, o que tienen a lo mejor algún tipo de carrera. Si tienes una carrera, sirves para pastor, es la mentalidad que se tiene. Si hablas bien, sirves para pastor. Y os aseguro que tratan a la iglesia, otra vez, en corchetes, como si fuera una empresa. La religiosidad produce ese efecto. Y funciona. Cualquier club funciona. Aquí en el pueblo hay, no sé cuántos clubs hay un montón de clubs. Hay club hasta de petanca y organizan comidas conjuntas, ¿no? Y está el club de los abuelos y el club de fotografía y el club de básquet y el club de no sé qué. Funciona, funciona. Y yo que soy miembro de aquí del dojo del pueblo, veo que funciona y que hay también esa camaradería y ese compañerismo y ese querer hacer y ese pasarlo bien y ese juju jaja. Pero no tienen a Dios y no conocen a Dios. Y cuando eso pasa en el mundo secular, se entiende porque las cosas de Dios para el hombre son locura, pero cuando pasa dentro de la iglesia, es el problema de la iglesia, que no se conoce a Dios. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Mi objetivo, mi oración, la oración del grupo que está ahí, de estudio, de preparación de estas clases, nuestra oración es que conozcamos a Dios. Y que eso nos mueva a amarle en primer lugar, amarle. Nos mueva a ser. Fijaros lo que estoy diciendo, no nos mueva a hacer. Yo sé que nos gusta servir al Señor y yo mismo disfruto sirviendo al Señor, pero más nos mueva a ser hombres, mujeres de Dios con todo lo que eso significa. Y vamos a ver hoy, empezando en Gálatas, pasaremos a la siguiente diapo, por favor. Javi, si tú me pasas a la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunas diapositivas que el mayor problema del cristianismo moderno es que no conocen a Dios y por lo tanto el pueblo perece por la falta de conocimiento de Dios. Pasamos a la siguiente diapo. Ahora aquí vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21 y vamos a ver cómo en día hay un cristianismo basado en el poder de la carne. Gracias. Voy a ver si esto funciona. Muy bien, yo espero que sí, que funcione.
Gálatas, Gálatas. Vamos a ir a ese pasaje conocido bastante bien por todos nosotros, ¿verdad? Empezando en el versículo 19 al 21. Y hemos hablado mucho de este pasaje en algunas de las predicaciones, pero quiero que escuchéis de nuevo lo que nos dice ahí la palabra del Señor en Gálatas 5, versículo 19. Dice así: y manifiestas, mostradas, enseñadas, presentadas, son las obras de la carne. En plural, fijaros que está en plural. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, esta lista, que es larga, es también una lista que, déjame parar esto un momentito, es una lista que nos entristece. ¿Sabéis por qué? Porque todos los que estamos aquí luchamos con la carne. ¿Verdad que sí? Todos tenemos una lucha espiritual muy seria con el fruto, los frutos de la carne. Y vemos esta lista enorme de obras, y Pablo nos está diciendo que esto no viene del espíritu, viene de la carne. Recuerdo la historia de un misionero que estaba trabajando entre los indios, allí en Estados Unidos, entre los pieles rojas, y uno de estos nuevos creyentes que venía de esta cultura, le preguntó al misionero, le dijo: hay una lucha en mí, hay una lucha muy grande. Es como si hubiera dos caballos, que uno tira hacia un lado y el otro tira hacia el otro lado. Se refería a esta lucha entre la carne y el espíritu. Y le dijo al misionero: ¿qué debo hacer? Y el misionero le respondió: ¿cuál crees que va a ganar? Bien, este piel roja pensó por un momento, y habiendo visto a tantos caballos, porque crían a los caballos, él dijo: bien, creo que ganará al que más alimente. Fue una buena respuesta. Nuestra carne, nos dice la Biblia, tiene que estar crucificada con Cristo. Las pasiones, y ahora hablaremos de ello, deben estar crucificadas. ¿Pero cómo lo haces? Bien, dime a quién alimentas y te diré quién está ganando. Ahora, un momento, porque al decir esto debemos también pensar de qué lo estás alimentando. Y ahí viene esa pugna, esa lucha en la vida del creyente que busca la espiritualidad. Y yo espero y deseo que la busquemos, ¿verdad que sí? Porque cuando conocemos al Señor, deseamos crecer. No deseamos ser niños toda la vida, sino crecer. Y hay libros que se escriben sobre esto. Tozer escribió un libro sobre la santidad. El director del seminario donde yo estuve estudiando escribió un libro llamado The Quest for Christian Purity, la búsqueda de la pureza cristiana. Y puedo recordar Pentecost, un gran teólogo que escribió el libro Marchando hacia la madurez espiritual. Y estos son buenos libros, con buenos consejos. Pero hay un peligro grande que a veces pasamos por alto. Y es que entre los frutos de la carne se encuentra también esa falsa espiritualidad de la cual hemos venido hablando, que es la religiosidad. El querer hacer cosas en el poder de la carne y no del espíritu. Y ahí está la trampa. Dándoos un ejemplo muy sencillo. ¿Os gusta la verdura? ¿Eh? Sé que es saludable, sé que es buena, pero no siempre es lo más fácil de digerir o tragar, ¿verdad que sí? Las hamburguesas son más buenas de comer. Bien, si yo me alimento de hamburguesas estaré enfermo. De la misma manera, a nuestra carne, aún en la religiosidad, le gusta cierto tipo de dieta que te sientes bien, es agradable al paladar.
pero no es saludable. Y eso nos lleva a una nueva enseñanza y entendimiento de la vida espiritual. Y ahí viene el conflicto. Ahora, vayamos un momento a Romanos, capítulo 7 y versículo 5. Ahora, recordad que Romanos tiene una parte doctrinal muy importante en los capítulos 6, 7 y 8. El capítulo 6 es clave para entender mi vida espiritual. Tiene que ver con mi identificación con Cristo. De hecho, y no nos da tiempo hoy, cuando estudiamos este capítulo, vamos descubriendo algunas de las cosas que estamos diciendo sobre la lucha de la carne que me empuja y no puedo hacer lo que quiero. Y ahí uno dice, estoy identificado con Cristo, he muerto con Él, he sido resucitado con Él. Fíjate el versículo 6, Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Lo veis? Y seguimos leyendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mira el versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo está recordándonos vez tras vez esa verdad de presentarnos a Dios, de vivir una vida de victoria. Romanos 12, que estuvimos viendo la semana pasada, de no meternos en el molde del mundo, sino estar realmente disfrutando de esa vida victoriosa. Eso es Romanos 6. Y uno dice, wow, esto es maravilloso. Esto es lo que yo quiero. Capítulo 7 entonces nos introduce a una nueva verdad. La verdad de que ahora que estamos en Cristo, pronto, muy pronto, va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Y esa lucha va a llevarnos a un desespero. Ahora, si vayamos al capítulo 7 y versículo 5, donde nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El fruto de la carne, ¿lo veis? Y lo que está diciendo aquí, que mientras estábamos como pecadores perdidos, nosotros hacíamos de una manera natural lo que la carne nos pedía. Fuera lo que fuera. Y a veces los pecados de la carne tienen que ver también con el orgullo y la mentira y la envidia y los celos y las contiendas y los pleitos. Porque la palabra carne no se refiere solamente a esto, sino al poder intrínseco de la naturaleza pecaminosa que nos arrastra a actos que Dios aborrece. ¿Entendéis esto? Y esto es teología sistemática pura y dura. Es decir, carne, la palabra sarx, está bien diferenciada de otra palabra, soma, que quiere decir cuerpo. El cuerpo no es pecado, Dios me ha hecho así. Ya todo lo que nos pasa y algunas cosas que nos pasan son muy divertidas y no son pecado. Dios nos ha hecho así y a veces incluso nos ponemos rojos al mencionar ciertas cosas de nuestro cuerpo, pero no son pecado. Sin embargo, cuando la Biblia habla de sarx, habla de este cuerpo, incluso esta mente, esta naturaleza humana sujeta al pecado. ¿Eso qué quiere decir? Y nos enseña aquí que hay una pasión. Una pasión. La palabra pasión en griego es patzema. Es lo que produce el fruto. Esta pasión, patzema, es un ardor, algo que me presiona y no puedo parar. Algo que sufre. También es incluso adversidad y dolor. Esa palabra tiene un sentido interesante. Que padece aflicción. Es aquello que dices, ¿sabes cuando la pasión llega a un punto de dolor? ¿Has tenido eso alguna vez? Cuando sientes una presión sobre tu cuerpo.
Eso que está diciendo. Y en ese aspecto es muy semejante a lo que vimos en Éxodo capítulo 32, bush. Esa palabra de dentro es un fuego que te consume por dentro. Entonces, si como incrédulos éramos arrastrados por el pecado, éramos siervos del pecado sin poder escapar. No podíamos escapar. Éramos esclavos del pecado. Por eso el mundo no puede entender estas verdades espirituales. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha librado del poder de la carne para que no vivamos más en el poder de la carne. Ahora, quiero que se me entienda bien estas grandes verdades que estoy explicando hoy. Pablo, en el capítulo 8, va a decir, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos al capítulo 7, perdonadme. Vamos a leer el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. ¿Veis la lucha de los dos caballos que antes os mencionaba? Sigo leyendo. Y si lo que no quiero esto hago, ¿apruebo que la ley es buena? Lo que Dios pide de mí es bueno, pero yo no puedo hacerlo. De manera que ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta naturaleza pecaminosa, caída. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿Veis ahí la palabra sarx? En mi carne, mi naturaleza caída. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ves la lucha? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza pecaminosa que todavía está aquí en mi cuerpo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Y esta no es la ley del Antiguo Testamento, el Decálogo. Es una ley de pecado en mi cuerpo que me arrastra a hacer lo que no debo. Las pasiones de la carne. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior. ¿Pero qué pasa? Versículo 23. Hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, el gran hombre de Dios, está siendo muy sincero en cuanto a la lucha interior en su propia vida. Es un hombre de Dios, un hombre usado grandemente por Dios. Un hombre que creo que ninguno de los predicadores actuales tiene la altura espiritual que tenía este hombre. Pero él está diciendo, hay una lucha interna. Me dicen los comentaristas que cuando hay esa expresión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Lo veis ahí en el versículo 24? La expresión griega nos habla de un acto que hacían los romanos, la ley romana. Espero que nadie se les mueva el estómago ahora, pero os lo voy a decir. Cuando alguien cometía un asesinato y lo tomaban preso, el castigo por asesinato era tomar el asesino y tomar el cadáver del muerto y unirlos. Nariz con nariz, mano con mano, boca con boca, unirlos bien atados en una cuerda. Los agarraban y los tiraban al desierto. ¿Qué pasaba? El muerto se corrompía y la putrefacción pasaba al vivo. Y así el vivo moría. Eso es cuerpo de muerte. Pablo está diciendo, tengo este cadáver encima mío, estoy aprisionado, no puedo escapar. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Ves la gran lucha interior? Y yo doy gracias que Pablo nos lo narra, nos lo explica y nos lo dice. Pero él no termina ahí. Porque el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Por qué da gracias? Porque Cristo le ha librado de este cuerpo de muerte. Y dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
quiero hacer eso, mas con la carne a la ley del pecado. Sigue esta lucha en mí, pero Cristo me ha dado la victoria. Ahora, lo que estoy diciendo ahora ha dado pie, origen y lugar durante muchos años a disputas teológicas. Las iglesias presbiterianas, con un orden de visión calvinística sobre la seguridad de la salvación, han dicho básicamente, y ellos no usan la palabra seguridad de la salvación, sino perseverancia de los santos, que es diferente. Pero ellos han dicho, bueno, ¿sabes qué? Una vez eres salvo, siempre salvo, y no pasa nada. Entonces a ellos mismos incluso dicen que Dios es quien ha creado el pecado. Y que si yo peco, pues no pasa nada porque Dios me ha salvado, mi salvación está segura. Y de esta manera, pues incluso Dios lo permite en mi vida, es soberanamente aplicado en mí. Si yo soy un creyente carnal es porque Dios así lo ha querido. ¿Veis el error? Porque esto no es lo que enseña la palabra de Dios. John Wesley y con su grupo de metodistas empezaron a ver esta pugna dentro de las iglesias presbiterianas calvinísticas desde donde el mismo John Wesley salió y empezó a intentar balancear esa verdad llevándonos a un punto. Él enseñó la segunda obra de gracia. Es decir, que llega un punto en la vida del creyente donde la consagración, la entrega, le lleva a la perfección absoluta. La Biblia no enseña esto. Esto tampoco es bíblico. Pero entre las dos caras del mismo error, la obra humana y la fuerza humana, existe una verdad bíblica que debemos ver vez tras vez en nuestras vidas. Y es que dependemos de Jesucristo para todo. Y que por lo tanto tenemos que estar apegados a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿A qué os suena esto? Juan, capítulo 15. Iremos ahí para darnos cuenta que la realidad, el énfasis que debemos hacer, es que en mi lucha espiritual, la única manera de conseguir la victoria es estando apegado a Cristo. En una verdadera comunión con el Señor. En una verdadera pasión por Cristo. Eso es lo que me va a llevar a un corazón que le ame y le busque y quiera conocerle. Cuando amamos al Señor, vamos a querer conocerle. Va a haber un deseo en nuestra alma que va a sacar de nosotros la frialdad espiritual. Porque desearemos tener comunión con Dios. Y si somos siervos en la iglesia local, la mejor manera de servir al Señor es a través de esa pasión, amando a Cristo con toda nuestra alma. Vamos un momento a Juan, capítulo 15. Adelante, bienvenidas. Juan, capítulo 15. Sé que es un pasaje conocido, y tristemente a veces por conocido, demasiado olvidado. Pero mirad lo que dice, porque es que te hace realmente despertar del sueño. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bien, gracias Señor. Pero mira esto, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Olvidamos esa palabra permanecer, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Permanecer quiere decir continuar estando unido a la vid. Yo soy la vid, versículo 5. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanece, 3 veces lo ha dicho. El que en mí no permanece, 4 veces lo ha dicho, será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchos citan esa parte del versículo, olvidando
todo lo que había dicho anteriormente. Pedid y se os dará. Sí, pero un momento. El que permanece. Mira el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaseis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Os habéis dado cuenta de ese énfasis? Permanece, permanece, permanece. Mantente, mantente, mantente. La clave que estamos viendo aquí en Juan capítulo 15, y a lo mejor puedes poner la otra diapositiva, perdona, Javi. Romanos 7:5, eso es. La clave que estamos viendo aquí es justamente la necesidad de tener un corazón ardiendo por Cristo, en una comunión cercana en Él, en vez de esa frialdad espiritual que es el carácter, la característica de la iglesia actual. No estamos entendiendo que nuestro corazón debe amar a Cristo apasionadamente, que debemos permanecer en Él con una comunión cercana y que la realidad de nuestra vida espiritual se basa en esa comunión. No en las reuniones durante la semana. Hay iglesias que tienen una infinidad de actividades. No los eventos eclesiásticos, las costumbres religiosas adaptadas, las festividades, la cultura local, ¿verdad? La familia. La religiosidad, en todo caso. Eso no es lo que nos da comunión y cercanía al Señor, sino tener claro que mi salvación debe estar mostrada, asegurada por mi permanencia. ¿Lo he dicho bien esto? Yo soy salvo, la salvación no se pierde. Ahí los arminianos hierran totalmente. Mi salvación está segura en lo que Dios ha hecho por mí, pero la manera de mostrar mi salvación es permaneciendo, continuando y amando apasionadamente al Señor Jesucristo. Entendemos esta parte. Entendemos esta parte. Y eso no es una vez para siempre. John Wesley, su error, la segunda obra de gracia. No. No es una crisis que lo cura todo. No. Es una experiencia diaria como el maná en el Antiguo Testamento, cuando cada día tenían que recoger maná fresco. Y creyentes, cada día tenemos que tener una comunión cercana con el Señor. Y cada día tenemos que vivir una vida crucificada con el Señor. Cada día, cada día. Y no me sirven las victorias de ayer. Necesito una comunión diaria con el Señor. Y esto, queridos míos, cuando servimos al Señor en la iglesia, es vital que lo entendamos. Cuando yo subo a este púlpito a predicar la palabra, yo le pido al Señor que en mi despacho, en casa, yo haya pasado un tiempo de oración, de comunión, de búsqueda con el Señor, de confesar mis pecados. Porque si Pablo, el gran hombre de Dios, decía, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imaginaros Pedro Piñol, cuánto más tiene que clamar a Dios. Y esa lucha espiritual tiene dos vertientes. O alimento a la carne, con todos los placeres de la carne, o alimento al espíritu. ¿Y cómo lo hago? Leyendo las Escrituras, teniendo un tiempo de oración con el Señor y siendo íntegro. Y voy a ir a la siguiente diapositiva, si me ayudas con esa. Gracias. Dice así, integridad, el carácter normal del cristiano. Ahora, hemos estado hablando mucho durante estos 2 días y vamos a seguir hablando durante esta semana. Y no sé si está ahí la decana de la Fundación Bíblica, pero lo va a estar viendo, vamos a estar hablando sobre el carácter cristiano y la integridad en la vida. Y hay una gran definición, es una definición larga sobre esta palabra, que muestra realmente cómo nuestras vidas, delante de Dios y delante de los hombres,
están mostrando el carácter de Cristo. Están mostrando las cualidades, no de la carne, sino del Espíritu. Y hoy en esta parte de la clase quiero enfatizar la importancia de entender la integridad. ¿Por qué? Hay otra palabra que a veces se confunde con integridad, es la palabra justificación. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Cuando creemos en el Señor Jesucristo, pasan un montón de cosas. En nuestra teología sistemática creo que hay mencionadas 12 puntos donde hablamos, por ejemplo, del arrepentimiento, ¿verdad? Del cambio de mente, y hablamos de cómo hemos sido adoptados hijos, hablamos del nuevo cambio en nosotros, una nueva creación, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad para obedecer a Dios. Pero hay una palabra que es clave y es la justificación. La justificación quiere decir que somos declarados justos. Es decir, antes nosotros, viles pecadores, con todos los frutos de la carne, esclavos del pecado, condenados a muerte, nuestra posición legal bíblicamente era condenatoria. No había escapatoria. Entonces venimos al Señor y le decimos: Señor, yo soy un pecador, lo reconozco, te doy la razón, yo merezco el castigo eterno, lo confieso, sé que yo merecía eso, pero creo que en la cruz del Calvario Jesús pagó mi deuda. Él me compró con su sangre, redención. La palabra quiere decir ser sacado del mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado. Y ahora que tú me has redimido, que me has comprado con tu sangre, ahora soy adoptado hijo. Señor, lo creo. Pero Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento. En griego, metanoia, cambio de mente, cambio de rumbo, cambio de dirección. Señor, lo siento mucho. Pero creo que tú, que levantaste a tu hijo de la tumba, me das vida. Y me resucitarás a mí también de entre los muertos cuando muera, para estar a tu lado toda la vida. Lo confieso, lo creo. Señor, perdóname, me arrepiento. Yo creo que estos son los puntos de la verdadera salvación. Y en ese momento es Dios quien dice: te acepto como hijo y declaro justo. La palabra que se utilizaba en aquel entonces fue la palabra que Jesús pronunció en la cruz. Tetelestai. Consumado es. ¿Recordad esas palabras? Cuando había un prisionero en una celda romana, se le ponía en la puerta de la celda la acusación, la razón del por qué estaba en esa celda. Y cuando cumplía la condena, se ponía un sello con la palabra tetelestai. Ha sido pagada, la culpa ha sido pagada. No es justo, porque si era un asesino, continuará siendo un asesino, aunque ya pagó su deuda. Pero tetelestai ya pagó lo que se debía. Ahora, el Señor hizo un paso más allá. No solo Cristo pagó por nosotros lo que nosotros merecíamos, sino que Él también nos declara justos delante de Él. Y de esta manera nunca más recordará nuestros pecados. Nunca más nos tirará por cara lo que hicimos. Él ha enterrado en lo profundo del mar todos nuestros pecados, como la nieve los ha emblanquecido. Y podemos confiar, por lo tanto, en Él. Él nos declara justos. Pero bien sabemos que no somos justos. ¿O me equivoco? Maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la razón por la cual tenemos a hombres tan maravillosos, y hablaremos más de él, como el rey David, un hombre de Dios cometiendo pecados muy feos. Y tenemos a creyentes nacidos de nuevo,
cometiendo pecados feos. Y ahí está lo que nos cuesta entender. Ahora, Dios nos ve justos, justificados por la fe. Pero hay un trabajo en nuestra alma que tenemos que hacer cada día. Y que si no hacemos cada día, este trabajo, no estamos permaneciendo en él. Y vamos a secarnos. Vamos a secarnos. Y por eso hay muchos creyentes secos, que no tienen gozo, que han perdido la fortaleza del Espíritu, que no andan con el Señor. Y cuando servimos en la iglesia local, no lo hacemos en la fuerza del Espíritu, dando el fruto del Espíritu, sino lo hacemos en el poder de la carne, dando el fruto de la carne, y como resultado tenemos iglesias carnales. Y da como resultado un nuevo entendimiento del cristianismo. Estamos en esta clase intentando regresar a lo básico del cristianismo, el conocimiento de Dios, la comunión con Cristo. En estos últimos años, yo recuerdo, pues, que sería en el 2000 y poco, 2002, 2003, que yo hice conferencias sobre los 7 neos. Hablaba del neopaganismo, las nuevas tendencias que estaban llegando a la sociedad y también a la iglesia de nuestros días. El neopaganismo. Hablé del neocarismatismo, el resurgimiento del entendimiento del carisma, de los dones, no desde una perspectiva bíblica, sino desde una perspectiva católico-romana. Carismatismo, movimiento carismático, empieza en la Iglesia Católica Romana. El neopentecostalismo, que resurgió como movimiento desde Wesley y el metodismo a un énfasis en el Espíritu Santo, que terminó siendo una falsa doctrina, dando lugar a estas nuevas corrientes pentecostales. Se le conocía como así, como el neopentecostalismo. Hablé también de la nueva era. Y la nueva era ha llenado las iglesias. De hecho, ¿cuál es la religión que hoy en día todo el mundo hace? Los verdes. Incluso los creyentes hemos caído en ese error de seguir esa nueva era, esas filosofías, a través pues, de grupos de cuidado de la naturaleza, de las ballenas, como yo bromeaba a veces, ¿no? Salvad a las ballenas, pero matad a nuestros bebés. Esto es lo que enseña la nueva era. Y esa nueva era fue motivada por un nuevo concepto también de lo que eran las doctrinas fundamentales de las Escrituras, la neoortodoxia. La neoortodoxia que dio vuelta a la ortodoxia verdadera, a la verdadera enseñanza, para presentarnos un falso evangelio. El último movimiento que ha formado es el neoevangelicalismo, una nueva manera de ver el evangelio. El evangelio social, el evangelio de la sopa y el café y el jabón, pero no realmente el evangelio que transforma las vidas. Y todo esto ahora, esto fue en el 2001, estamos viendo que incluso los adventistas, y hoy lo comentábamos, están cambiando sus propias enseñanzas. Y hay un movimiento dentro del adventismo llamado neoadventismo. Y los calvinistas tradicionales están enfadadísimos con los neocalvinistas. Incluso dentro de los luteranos está habiendo un movimiento tremendo de nuevos luteranos. Y los católicos, no los olvidemos, con los grupos de base, ¿verdad? Bien conocidos. El otro día mi suegro dice que el himno que cantamos, y si vivimos, para Él vivimos. Me dice, cada vez que voy a un entierro aquí a la iglesia católica lo cantan. Y yo dije, nos lo han robado. Los católicos se han vuelto neoevangélicos o neocristianos, no sé. ¿Qué es lo que está pasando? Es esa nueva idea, ese nuevo concepto, basado en ¿qué? Justamente en no conocer a Dios. Vuelvo a Éxodo 32, y con esto ya estaremos terminando por hoy. Vuelvo con esa idea de el becerro de oro. ¿Lo veis? Hemos edificado un becerro de oro en el cristianismo actual. Y creyentes, yo quiero escapar de esta realidad que estamos viviendo en este tiempo de apostasía. Pablo en Tesalonicenses nos narra abiertamente en cuanto a las características de los últimos días
Y nos habla que habrá personas que tendrán, en inglés, una oreja que pica. ¿Eso qué quiere decir? En inglés, itching ears, le dicen. La palabra original quiere decir que quieren escuchar cosas nuevas. Eso es un peligro para nosotros hoy. Es un peligro. Nosotros no estamos más libres de escapar de este peligro, al contrario. Y por eso tiene que salir de nosotros un corazón que no tenga ídolos, que no intentemos agradar como hizo Aarón, sino tener a Dios sobre todas las cosas. No es decir, uy, este Moisés que ha subido a la montaña tarda en bajar de la montaña, así que vamos a hacer una nueva religión. Lo aplico. Hay este Cristo que subió a la montaña, este Jesús que fue al cielo, tarda en venir. Así que vamos a hacer nuestra propia religión, porque Él todavía no ha descendido de la montaña. Eso es lo que está pasando. Es curioso que seamos prontos para recordar el daño que nos hicieron o que nos han hecho, ¿verdad que sí? Y olvidemos lo bueno que nos hacen. Muchos de los traumas infantiles que tenemos, todo el daño que me hizo mi padre, mi madre, mi abuela, mi tatarabuela, la culpa la tiene, yo qué sé, el perro. Y olvidamos lo bueno que nos han hecho. Y nos pasa lo mismo con el Señor. Creemos que es obligatorio, que nos merecemos lo que Dios nos lo dé, todo lo bueno, pero nosotros no damos nada a cambio. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de esclavitud? Romanos 7, Romanos 6. El pecado. El pecado. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es lo que Pablo está diciendo. Volver a intentar servir a Dios cumpliendo con los requisitos de una ley que tenía como propósito demostrarnos que es imposible por nosotros mismos agradar a Dios. Aún peor, los pastores, los líderes, los consejeros que alimentan esa religiosidad, que fuerzan a establecer la ley. Y esto está viviéndose en nuestros días. Un regreso a la ley mosaica, como si eso nos hiciera más espiritual. En absoluto. 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, lo que os decía en inglés, que les pican las orejas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo que está pasando en el cristianismo actual que antes os estaba diciendo. Más y más hay predicadores con un montón de seguidores que quieren esos seguidores lo mismo que el predicador tiene. Incluido el jet, incluido el avión, incluido el Rolls Royce o el cochazo, porque claro, el pastor tiene que tener un buen coche, ¿verdad que sí? Y un buen traje, porque es el representante de Dios sobre la tierra. Y sabéis, todos aquellos que siguen a ese tipo de pastores porque ellos mismos quieren ser así. Por eso, como dice, se reúnen o se amontonan maestros, es decir, un montonazo de ellos, conforme a sus propias concupiscencias, deseos apasionados carnales. Es lo que quiere decir esa palabra tan rara. El poder de la carne. Señor nos guarde. La palabra ahí, comezón, es una palabra que quiere decir arañar. Es la palabra nedzo, kenetzo. Si estáis tomando apuntes, kenetzo. Picazón, por escuchar lo que su inquieto deseo quiere escuchar. Epizumios o epizumas, deseo apasionado. Es la misma palabra que Pablo usó para los frutos de la carne que empecé la clase hoy. Y esto de verdad es todo un reto para nosotros. Yo doy gracias al Señor que
Aquí no estamos enseñando esto. Pero iglesias como en Brasil para de sufrir, en Sudamérica para de sufrir, son locales con miles de personas. Nos decía Isabel y Fernando en la iglesia donde ellos iban 25.000 personas, enseñando lo que os he estado diciendo, el becerro de oro. Yo sé que este tipo de predicación o de enseñanza no es popular, pero era necesario que lo escuchemos. Concluyo pues, vayamos al final de esta clase de hoy. Una vez más, debemos tener un conocimiento de Dios. Y una vez más debemos darnos cuenta que debemos permanecer en Dios. Solamente esa permanencia en la comunión de Cristo nos permitirá una verdadera espiritualidad. En la libertad cristiana, no en la esclavitud de cumplir ciertos requisitos religiosos, sino sabiendo que aquello que hago, lo hago por amor a Cristo. Y empiezo a producir integridad en mi vida. Integridad. Soy lo que soy, porque Dios me ha declarado justo. Ahora bien, esa justificación por gracia no quita que yo cada día cuide mi manera de vivir, mi manera de hablar, de tratar a los demás. Mis ojos, lo que ven. Mis pensamientos, lo que piensan. Mis manos, lo que tocan. Mis pies, donde andan. Porque si amo a Cristo, todo esto saldrá de una forma natural. Porque el fruto del Espíritu tendrá el control de la carne, habiendo alimentado más al Espíritu que a la carne. Voy a terminar ahí, a ver mi tiempo, pero creo si tenéis alguna pregunta o comentario sobre lo que acabo de decir, y no sé también los hermanos que estáis ahí en YouTube, si queréis añadir algo o alguna cosa que deseáis que aclare, hacerlo con toda libertad. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Todo eso os ha quedado claro? ¿Algunos estáis llorando? ¿No? Junio, ¿está claro? ¿Está bien? Muy bien, gracias al Señor. Freddy, hermano Freddy, bienvenido. Pastor Freddy, un gozo tenerte. Y también Jesús García. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, hermanos. Equipo técnico, ¿me podéis ayudar? No quiero dejaros con alguna pregunta. No, ¿verdad? Muy bien. La semana que viene volveremos a Éxodo 32 para seguir hablando de estos temas y profundizar en estos asuntos prácticos. Ahora, si entendemos todo esto que os estoy diciendo, vamos a servir bien al Señor. Cada uno con nuestros talentos diferentes, pero cada uno unido a la vid, dando fruto. Y nos gozaremos. Tenéis que pensar que servir al Señor es un gozo enorme, es un privilegio enorme. Es una bendición, de verdad, da fuerza, da alegría servir a nuestro amado Señor. Y no lo hacemos para ganarnos el cielo ya lo ganó Cristo. Y no lo hacemos para ser más santos, la santidad proviene de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Es nuestro el privilegio de servirle y amarle. Viernes a las 4:30 empieza el taller de supervivencia, lo estaremos transmitiendo en vivo y en directo, es el plan que tenemos. Habrá varios miembros del ejército que no podremos enfocar con las cámaras, tendré que hablar con los camaristas, Judith, y orad por ello, que sea de mucha bendición. Pues Javi, vamos a terminar con una palabra de oración y así despedir esta clase hoy de adoración de siervos. Vamos a orar.